iniciamos la campaña electoral para las elecciones parlamentarias el 6 de diciembre en Venezuela. Es otra elección más. Ya hay mucho más que 20 elecciones y eso es en sí expresión de la obligación y el derecho constitucional en Venezuela. Ahí, ustedes saben, enfrentamos ya una nueva dificultad de antemano, que tanto los Estados Unidos o el gobierno de los Estados Unidos actualmente, pero también la Unión Europea, de antemano no reconocen esas elecciones. O sea que es ahora, si lo comparamos con el debacle en los Estados Unidos, entonces son realmente esos jueces que deciden de antemano si las elecciones en Venezuela son correctas o no. En eso nos enfrentamos siempre, pero las parlamentarias se van a dar. Eso es, primero lo exige, como dijimos, la Constitución. En segundo lugar, es una necesidad política para nosotros, porque ustedes saben, la Asamblea Nacional desde el 2015 fue secuestrada por un sector ultraderechista, fascista de la oposición. Eso es algo que subrayamos. Anteriormente, de eso no se hablaba en Venezuela, de fascismo, se hablaba de la derecha, de la ultraderecha, se hablaba de gobiernos represivos, pero ya la definición del fascismo organizado, eso existe en sí después de la muerte. Pues bien, en esa situación nos encontramos y quiero iniciar para que realmente estemos un poco actualizados con el tema de cómo puede afectar la elección de Biden, que todo está previsto en sí que va a ganar las elecciones, a pesar de la pelea, puede afectar o en qué forma puede afectar a las relaciones con América Latina y Venezuela. En general es que siempre confunde y también confunde en Venezuela y algunas veces confunde también a la izquierda en Venezuela, que siempre hablamos mal del imperialismo de los Estados Unidos, hablamos mal de los dos partidos del sistema, republicano y demócrata, pero siempre, algunas veces se ve como el policía malo y como el policía bueno. En general hay una visión que el partido demócrata es mejor, o menos mal que el republicano. Bien, nosotros siempre decimos esto es un engaño, porque nos dio la violación de los derechos internacionales, las accesiones también de paramilitares y amenazas de invasiones militares. Muy bien, eso es aunque históricamente existe durante casi 200 años.
Unidos. En la doctrina Monroe de 1823, específicamente tiene una fecha del 8 de marzo de 2015, cuando el presidente, que comenzó en una forma ya planificada, organizada, lo que ellos llaman el plan de cambio de régimen. Desde ahí, ese decreto presidencial, ustedes saben, es en sí una amenaza de guerra, o mejor dicho, una declaración de guerra, porque también ese orden ejecutivo presidencial de los Estados Unidos permite al presidente estadounidense actuar sin el Senado. Puede iniciar una acción bélica sin consultar el Senado. Por eso es una declaración de guerra abierta. Ahí todavía no llegamos, pero comienza en una forma, como dijimos, planificada, organizada, la presión contra nuestro país. Lo mencionamos, es importante, porque Biden, que en sí está acusado por Trump de socialista y comunista, seguramente va a ser todo lo contrario, sino como siempre va a cumplir los órdenes del gran capital estadounidense, los órdenes de los monopolios. En ese sentido, lo que sí se anunció, de momento lo manejamos como una hipótesis, se anunció que sí Biden se va a ocupar más de América Latina y naturalmente buscar la promesa también electoral que él dio de salir del gobierno de Nicolás Maduro y recuperar lo que ellos llaman la democracia. Entonces, la atención, en primer lugar, la atención va a estar más concentrado que actualmente en la región latinoamericana, especialmente también en el enfrentamiento con China, con Rusia, que ya es la lucha global, también por los intereses geopolíticos y económicos comerciales. Después, Biden anunció que él centrará su política hacia América Latina con mayor cooperación y menos confrontación. Palabras que suenan bien bonito, ¿no? Más cooperación y menos confrontación. Pero, ¿cómo se aplica esto con respecto a los Estados Unidos y América Latina? Que según el propio Biden, él quiere potenciar la USAID, ¿no?, por encima de la cooperación empresarial privada. Ahora sabemos que es USAID. USAID es el brazo de la CIA, de la CIA, y es el brazo del político del Pentágono. Entonces, ahí vemos que ese enunciado de cooperación y menos confrontación puede resultar todo lo contrario, que con ya en una forma mucho más decidida logra otra vez recuperar el patio trasero, como ellos llaman, a la región latinoamericana. También se anunció que trata a involucrarse más
al tema de migración. En ese sentido, está anunciado a reforzar la inmigración desde Venezuela hacia los Estados Unidos. Las venezolanas supuestamente serán protegidos por un estado de protección temporal, significa que al contrario de Trump, que cerró o trató de cerrar las fronteras, bajo el demócrata Biden se va especialmente a animar esa política de robo de cerebro, porque también es lógico, si hablan de apoyar la migración, eso no es un acto humanitario, de ayudar a los venezolanos que en su país viven múltiples problemas, sino es específicamente, como también lo sabemos de la historia, como lo hicieron con Cuba, de tratar de captar académicos profesionales que naturalmente faltarían en el desarrollo del propio país venezolano. Entonces, otra medida que con bonitas palabras, pero con un resultado que sería también bien negativo para nuestro país. Bueno, sigue el tema de realmente apoyar todos los ONGs que supuestamente bajo el manto de la lucha por la democracia y los derechos humanos. En resumen, eso debemos esperar del nuevo gobierno. Significa ningún cambio en general, pero inclusive se podría pensar que él quiere lograr que los anteriores gobiernos no lograron. Es simplemente una entrada al debate nuestro para no solamente hablar de Venezuela como un ente aislado, sino ya dentro, naturalmente, de la política hegemónica del imperialismo yanqui. Vamos también resumido un poco la situación actual. La situación actual, naturalmente, por un lado, por las presiones imperialistas, se empeoran día a día. El tema de la alimentación, el tema de la salud, el tema de los servicios como transporte, como el tema de la gasolina, que no hay en Venezuela, o se tiene que hacer colas de muchas horas o días, en todo el sistema en sí de seguridad, el tema de los salarios, que naturalmente para nosotros que defendemos a la clase trabajadora, tanto de la ciudad y del campo, como nosotros lo definimos, naturalmente es un tema principal, vivir con un salario de $1 que hace 2 días, por un anuncio del presidente Nicolás Maduro, fue subido, aumentado a $2 y un poco más. Será de 1.200.000. Y ustedes también ven con una hiperinflación diaria. Entonces el salario sería 1.200.000 bolívares, pero el dólar, el precio dólar, el cambio dólar a bolívar ya está en 515.000. Ustedes dividen y le va a dar 2, algo
de dólares en ese momento. Ya dentro de 2 o 3 semanas, donde el cambio empeora en relación con el dólar, ya será menos. Los pronósticos se escuchan. Los pronósticos actuales son que para diciembre ya el cambio dólar-bolívar será 1 a 1.000.000. Entonces ustedes ven con 1.200.000, realmente cual es algo inimaginable. En un país que cambió también mucho con ese apoyo al capital, especialmente al capital importador, con el gran apoyo por parte del gobierno, el comercio. Actualmente se consigue todo en Venezuela. Las imágenes que algunas veces todavía salen en los medios de comunicación de estantes vacíos, eso no hay. Pero naturalmente regresamos, que nosotros llamamos a la Cuarta República, a Venezuela antes de Chávez, donde la mayoría de la población no puede adquirir las cosas necesarias para la vida, para el bienestar familiar. Debido a que los precios son internacionales y con $2 realmente no se hace nada, ¿no? Ni siquiera se puede tomar un autobús para ir de un sitio al otro. Entonces, en esta crisis social estamos, donde, para decirlo claro, si el Partido Comunista, que conoce al gobierno de Nicolás Maduro, que hace todos los esfuerzos para que las dificultades se solucionen, que da múltiples, como vamos a verlo resumido hoy, propuestas concretas. Ahí vemos que la respuesta del gobierno solamente se dirige que la culpa tiene el imperialismo. Esto es una visión incompleta, digamos incorrecta, porque que existe la lucha de clase, eso sabemos. Que existe también la lucha de clase internacional, también lo sabemos. Entonces, la política revolucionaria, y todavía el gobierno se llama bolivariano revolucionario, debe buscar conjuntamente con los trabajadores, con el pueblo, las formas, las vías, cómo resolverlo. Si yo lo comparo, naturalmente las sanciones afectan, las sanciones son realidad, no son ficticio. El robo de los bienes del Estado venezolano en el exterior son realidad, no es ficticio. Que hay una suma en momento estimado de 5.470 millones de dólares en bancos en el exterior bloqueados. Son cuentas del Estado venezolano bloqueadas, 5.470 millones, que naturalmente ya es un monto que, con el cual se puede resolver muchas cosas. Ahí se puede anexar unos casi 7.000 millones en bienes que corresponden a la industria petrolera, que también están bloqueados, especialmente en los Estados Unidos y en otros países europeos y también latinoamericanos, donde también hay bloqueados 13.000 millones de dólares. Entonces, hablamos de cifras inmensas que naturalmente faltan al buen desarrollo
social en Venezuela, más bien, que es la tarea de luchar para recuperar esos bienes. Y en ese sentido, aclaramos que que es una de las críticas que realmente echar solamente la culpa al enemigo exterior no resuelve esos temas, esos problemas. Yo lo comparo con un juego de fútbol. Si mi defensa está mala y el adversario me mete goles, yo no puedo culpar al adversario que estoy perdiendo el juego. Realmente se necesita, nosotros lo planteamos, un cambio de política, un cambio profundo, táctico, estratégico, para realmente cambiar en un estado de vida actual que cada vez empeora, hablando de las familias. La desnutrición aumenta, porque indudablemente con la posibilidad que también está cada vez más reducido. Hablamos de salario, pero también cada vez se reduce más por la crisis económica, social y ahora reforzado por la pandemia del COVID-19 que conocemos ahora en todo el mundo. Actualmente la situación de conseguir empleo también cada vez se dificulta más. Entonces, muchos ni siquiera consiguen ese salario. Entonces, eso en la práctica tiene, especialmente en los sectores que se llaman débiles de la sociedad, en la gente mayor, entre los niños, entre personas con enfermedades, tienen naturalmente un resultado dramático, ¿no? Catastrófico. Entonces, muy bien, en esa... Dani, tráeme un enlace. Tráeme
Víctor, activa el micro que lo tienes desactivado. Que uno dice nos alejamos de ese proyecto bolivariano. Y en ese momento el Partido Comunista mucho trabajo durante muchos años en el tema unitario, especialmente trabaja con lo que ustedes ya conocen como Alternativa Popular Revolucionaria. Para entrar de lleno, ahí se manejan falsas noticias, involuntarias o intencionadas. Específicamente salió en los medios, en las redes sociales, que el Partido Comunista abandonó el gobierno de Nicolás Maduro como una crítica, casi como una acción contrarrevolucionaria. Pues la respuesta es que el Partido Comunista de Venezuela nunca formó parte de ningún gobierno de la época bolivariana, ni bajo Chávez ni bajo Maduro. Nuestra política es una crítica constructiva, apoyamos todo lo que hay que apoyar, que lo que coincide con nuestra visión, con nuestra política, y criticamos lo que hay que criticar. No criticamos cosas que se refieren al Partido Comunista, sino criticamos todo lo que se refiere a temas de la clase obrera, de los campesinos y de los sectores populares. Eso es responsabilidad principal nuestra, de un partido marxista-leninista que no se preocupa de los derechos y del bienestar de la clase trabajadora y de los sectores populares, naturalmente pierde su sentido. La definición partido de la clase obrera a veces se expresa en una forma real. Eso no siempre coincide con la política del gobierno. Hoy específicamente, hoy jueves, hay una jornada nacional en Venezuela en defensa de los derechos laborales, que es una movilización en medio de la pandemia, significa con todas las limitaciones, para contrarrestar lo que nosotros consideramos violación de derechos constitucionales, violación de derechos legales de los trabajadores y las trabajadoras, que naturalmente hay que defender. En eso está la estabilidad del trabajo, el tema del salario, el tema de despidos injustificados, en general con el visto bueno del Ministerio de Trabajo venezolano. Entonces, nuestra crítica no es naturalmente verbal, es naturalmente escrito, pero también está en la calle. Y esperamos también tener participación después del 6 de diciembre en la Asamblea Nacional, porque también el Parlamento se utiliza para esa lucha política, ideológica, económica, de clase. Entonces, eso vemos actualmente en una
alternativa de la Popular Revolucionaria. Otra información equivocada es que se habla, ustedes lo conocen, estoy seguro, del gran polo patriótico, Simón Bolívar, donde el Partido Comunista forma parte desde su inicio y donde ahora se dice que el Partido Comunista de Venezuela abandonó el gran polo patriótico. Eso también es un fake news, una falsa noticia. Organizaciones sociales, consejos comunales, comunas, sindicatos, que defienden ese proceso bolivariano. Ese gran polo patriótico lastimosamente nunca funcionó. Nosotros siempre lo avisamos, lo decimos públicamente, siempre en el sentido de reclamar que funcione. Algunas veces fue utilizado en épocas electorales como esa otra vez para crear una especie de unidad alrededor del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero nunca fue un encuentro de debate, nunca fue un encuentro de crítica y de autocrítica, nunca fue un encuentro de propuestas y de responsabilidades. Porque también el Partido Comunista siempre señala, aunque no formamos parte del gobierno, tenemos en una forma indirecta responsabilidad frente al pueblo venezolano, pero también a nivel internacional, porque al apoyar un presidente o una política, naturalmente uno lleva responsabilidades. Entonces, eso no se encontró. Ustedes también deben recordar que hace 2 años, el 26 de febrero del 2018, se firmó un acuerdo político entre el PSUV y el PSB, también con el ánimo de trabajar juntos, detectar temas y buscar juntos soluciones. Eso nunca funcionó. Eso nunca hubo una respuesta, nunca hubo una reunión y todo lo firmado por el propio presidente Nicolás Maduro y por nuestro secretario general Oscar Figuera, fue abandonado. Esto nos obligó a buscar otra vía de participación. Con el Partido Socialista fue imposible. Sin embargo, decidimos participar en las elecciones. Es un derecho. Tampoco es un crimen que hay comunistas en el Parlamento. Que, por ejemplo, en la Asamblea Nacional Constituyente, uno no lo dijo, no lo subrayó, no lo destacó, para no caer, uno siempre dice no da armas al enemigo, pero en esa Asamblea Nacional Constituyente hay solamente militantes del Partido Socialista. Y eso es fuera de la realidad, porque en un país siempre hay diferentes puntos de vista políticos e ideológicos que en general deben estar presentes en un parlamento burgués, como estamos. Muy bien, eso nos llevó a esa construcción de la alternativa que va marchando positivamente, que no especulamos en los resultados, tampoco en las encuestas. Ya sabemos de los Estados Unidos que las encuestas pueden ser totalmente equivocadas, pero sí lo planteamos como un proyecto que va más allá de las elecciones. Eso también es importante.
que siempre se busca, siempre se expresa, muy bien, tenemos un reto de hacerlo realidad. Realmente un proyecto político que incluye a todos y todas, que también incluye al Partido Socialista, si está dispuesto a conversar, que no excluye a nadie, menos naturalmente a la derecha fascista, y para reconstruir ese país. Esa es una tarea inmensa, gigantesca, y cada vez se suman en general más personas. Nosotros también vemos eso mueve a la propia militancia del Partido Socialista, y por eso que no tomamos con demasiada preocupación, naturalmente resultan en ataques directos, que en el calor de una campaña electoral siempre puede pasar, pero en general se dice que esa nueva propuesta de la Alternativa Popular Revolucionaria realmente también puede ganar apoyo en sectores que se llaman popularmente el chavismo. Eso sería importante, y al contrario, eso sería un apoyo al proceso político, porque si recordamos hace 5 años, en el 2015, donde sí había la llamada unidad perfecta electoral, el PSUV, apoyado por todas las otras organizaciones. Bueno, y ustedes saben, hace 5 años perdimos en una forma catastrófica la mayoría en la Asamblea Nacional. Solamente el llamado a la unidad ha demostrado que no es suficiente. Si detrás no es una política, está una política que convence al pueblo, que convence a los trabajadores, naturalmente viene el factor en Venezuela todavía de abstención. Hace 5 años se dijo claramente que se perdieron 3 millones de votos en el sector chavista. La gente que sí votó anteriormente y pues está en desacuerdo o no identificarse con la política del gobierno, no votó todavía por el enemigo, por la derecha, pero sí se abstuvo. Puede ser que ese voto de abstención, ese pedido de abstención, puede ser capturado por la APR, la Alternativa Popular Revolucionaria. También es algo que hace dar. Reconocemos naturalmente al PSUV como el partido del gobierno, el partido mayoritario, pero también hay una obvia contradicción. Es un partido que yo creo tiene ahora 11 millones de miembros. Siempre se dicen que son el partido más grande en América Latina, y sin embargo a nivel electoral hay peligros de perder las elecciones porque no llegan ni a 5 ni a 6 millones de votos. Significa el concepto de militante, y para asegurar las elecciones tampoco existe en Venezuela. Por eso, más bien en una forma constructiva, planteamos esa alternativa con propuestas, sin por nuestra parte confrontación ninguna. Nos vemos en el mismo campo, lo vemos enfrentado ambos al imperialismo, ambos a la derecha fascista en el país. Y así en el diciembre
nos va a decir si logramos convencer una parte de los votantes en esa lucha. Nosotros conocemos, estamos claros en la correlación de fuerza. Con la pandemia, esa campaña electoral se hace especialmente mediáticamente, a través de los grandes medios, de la televisión, que hay un monopolio absoluto del Partido Socialista del gobierno. Otros partidos están totalmente censurados, pero no aparecemos. Esa es otra realidad que no expresa una voluntad unitaria, pero muy bien, así es. Pero muy bien, queremos decir eso al mundo. Primero, el Partido Comunista, con esa alianza que va creciendo con partidos y organizaciones populares de la Alternativa Popular Revolucionaria, es en el marco de reforzar y fortalecer un proceso revolucionario de liberación nacional. Eso es otro punto. Nosotros no mencionamos el actual estado del país como una expresión de socialismo de ningún tipo. Es una diferencia con los portavoces del gobierno, del Partido Socialista, donde siempre van a escuchar del socialismo bolivariano, socialismo del siglo XXI. Muy bien, con esa crisis extrema, también autoproducida por errores y fallas, naturalmente nosotros no lo definimos así. Sí lo definimos con mucho optimismo y esperanza como un proceso de liberación nacional, de reforzar, asegurar la independencia que está amenazado, de defender la soberanía que está amenazado, especialmente por las amenazas y aspiraciones imperialistas de los Estados Unidos. Y nuestra gran responsabilidad es defender los derechos de la población y también tener un proyecto político revolucionario. Eso se necesita la unidad, pero también se necesita la unidad con un programa político revolucionario. No va a ser sectario ni crear ilusiones, pero en una forma concreta. Eso, decimos, espera el pueblo venezolano. Un programa donde se identifican y que sea realista. Eso es también un punto importante. Un programa que menciona también la verdad crítica, las deficiencias, y muy bien, estamos en la calle para esa lucha. Vemos también la responsabilidad que tenemos a nivel internacional. Entendemos completamente la preocupación de partidos, de sectores de solidaridad, que naturalmente, como nosotros, sueñan de la unidad total. Eso es nuestra meta, pero en el momento esa unidad total que debe mantenerse también es una realidad que tiene diferentes expresiones políticas e ideológicas. Pero tampoco unidad implica o debe implicar en nuestra sociedad que solamente hay un único mando, hay una única visión, hay una única palabra, sino la unidad en la diversidad es nuestra tarea.
unidad en la diversidad. Por ese momento, para cerrar esta primera parte, quiero expresar nuestra gratitud por toda la solidaridad recibida, por el interés que ustedes tienen durante ya los últimos más de 20 años en el proceso bolivariano. Entendemos las dificultades, especialmente en España, de vuestra solidaridad, que en España está concentrada la gran parte de la derecha fascista. El último personaje que entró ahora en España, Leopoldo López, me imagino un personaje conocido en España. Él queremos repetir, y eso se debe manejar. Él tiene directamente la culpa de 23 asesinatos en las llamadas guarimbas, de centenares de heridos y heridas durante las guarimbas de la contrarrevolución, de miles de millones de daños materiales, hospitales, escuelas y otras instituciones que deben servir al pueblo fueron quemados, destruidos. Entonces, esos tipos de personajes están protegidos y en libertad en la Europa y también en los Estados Unidos, me imagino, muchas veces con mayor posibilidad mediática que los sectores de solidaridad y de la izquierda. Entonces entendemos la preocupación, entendemos bien las dificultades en muchos países. Ser solidario hoy en día con Venezuela o con Cuba o con Nicaragua implica el ataque frontal de la derecha y algunas veces de las instituciones de los Estados europeos. Por eso, muchas gracias, un gran abrazo. Debemos estar siempre en conversación. Nos interesa mucho también vuestro punto de vista para, en una forma conjunta, construir esa unidad nacional y también internacional. Muchísimas gracias. Pues Y terminado. gracias, camarada Carolus. Aquí en el chat donde habíamos invitado a los asistentes a participar con las preguntas pertinentes al respecto, lo que se ocurriera, solo hay ahora mismo, por así decirlo, una pregunta que nos transmite Jesús Gil Porcel, que pregunta si hay posibilidad de perder las elecciones el PSV y los partidos de izquierda en las elecciones del próximo 6 de diciembre. Si hay posibilidad de elecciones. Si hay posibilidad de perder las elecciones el PSV y los partidos de izquierda en las elecciones del 6 de diciembre. Ok. Muy bien, respondo. Muy bien, muchísimas gracias, Jesús, por esa ampliación del tema. Muy bien, ya antes se pensaba, en épocas de Chávez, era un poco la visión de imperdible. Muy bien, estamos en una sociedad, además en una sociedad capitalista en Venezuela, donde las diferentes fuerzas actúan y donde en sí el capital, la burguesía, tiene todavía el control de la parte económica. Y sabemos
de experiencia, quien tiene el control económico, también tiene gran parte del control del poder político. Naturalmente, significa se puede perder las elecciones. Y ahí no digo una hipótesis, sino hace 5 años, en las elecciones parlamentarias, se perdieron las elecciones. Y repito, en ese momento había unidad total, había más bien una política del gobierno de regalar viviendas, de regalar todo. Y sin embargo, el pueblo no respondió, porque también podemos decir que es una gran ventaja en Venezuela, pero es también una exigencia a los dirigentes políticos. Con Chávez y con el parte político y con la lucha política, tenemos un pueblo consciente, un pueblo politizado, un pueblo que no tiene miedo del socialismo, un pueblo que no tiene miedo de cuando se menciona a Marx y Engels y Lenin y Mariátegui, etc. De ideología revolucionaria. Pero también un pueblo que ahora existe. Ya no es simplemente un regalo electoral, que ahora sale, no sé si salió en España, en general en muchas partes. Aquí en algunos dirigentes del PSUV regalando mortadela, no sé si eso hay en España, significa salchichas, salchichones ahí. Entonces eso es una actitud que antes existía, antes de Chávez, se regalaba cualquier comida, cualquier cosa para ganar voto, pero bueno, el pueblo venezolano, en su mayoría el pueblo chavista, ya no acepta eso. Por eso también tiene constancia frente al imperialismo, porque sí sería la ecuación con más hambre, apoyo la oposición. Pues bien, hasta el momento esa ecuación no funcionó, que seguramente tenía calculado Obama al hacer el decreto, que implicaba más hambre y más miseria al pueblo venezolano, y eso no implicaba un cambio del rumbo político. Por eso el peligro está, el peligro tenemos que estar conscientes, y ese peligro tenemos que enfrentar. Naturalmente, en el panorama político en general, es una cierta ventaja, entre comillas, que gran parte de la oposición no participa. Eso es, indudablemente, son votos que lo tenían en el 2015, que ahora oficialmente no participan. Sí participa la oposición, sí participa partidos de la derecha, especialmente de tendencia, uno es socialdemócrata, pero también de tendencia religiosa, ¿no?, que están creciendo, no solamente en Venezuela, sino en América Latina, partidos políticos que detrás están las sectas evangélicas, que especialmente vienen de los Estados Unidos, con inmensos recursos, ¿no? Y como sabemos desde Brasil, donde ese Bolsonaro está especialmente respaldado por esas sectas evangélicas, y que ellos también participan en el 6 de diciembre, y en último caso la votación del PSUV y la votación de la Alternativa Popular Revolucionaria, que acordó votar con la jeta, decimos nosotros, del Partido Comunista. Muy bien, eso en último caso deben estar unidos frente a los problemas del país. No hay yo no veo ninguna oposición entre el PSUV y la alternativa, ¿no?, aunque debe haber
un derecho que hasta el momento no existía, que también hay otras organizaciones y tendencias políticas presentes en un parlamento. Estamos optimistas que esas elecciones se van a ganar, pero hay que pelearlo. El tema más bien no es ganar o no ganar, sino disminuir la abstención, porque con una alta abstención todavía más fácil es el argumento desde afuera, desde la Unión Europea, desde los Estados Unidos, de no reconocer las elecciones. Porque a nivel de América Latina se exige, Europa, la Unión Europea exige que aquí se votan los dirigentes con más de 50%, que no es realidad en muchos esferas, ¿no? Ahí está todavía la colonización escondida. Entonces es políticamente importante disminuir la abstención, lograr una alta participación y el pueblo decide. El pueblo decide que naturalmente el pueblo es crítico. Uno dice está molesto, pero no implica todavía que va con la contrarrevolución. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta en la política. Si el pueblo es molesto, hay que investigar por qué está molesto y cómo se puede cambiar. Por un lado, es importante que está en la Constitución y se ha abandonado. Seguramente ustedes también conocen la expresión de la democracia participativa. Eso se ha abandonado después de Chávez. Apareció hace un mes una propaganda, uno dice muy mal hecha, que dijo, aquí se hace lo que Maduro dice. Es una cosa absurda que hubo después la respuesta popular, aquí se hace lo que el pueblo dice. Porque es el pueblo venezolano quiere participar, quiere tomar responsabilidades, aguanta las sanciones, aguanta el bloqueo, pero depende de los responsables políticos, donde también nos incorporamos nosotros, de realmente trabajar con el pueblo, dejar participación en todos los asuntos y de esa forma también está más acorde al sentimiento popular. Por eso estamos, en general, resumiendo, se deben ganar las elecciones. Una pregunta es, ¿hay elecciones, sí o no? Con el caso de la pandemia, etcétera, todavía hay signos de interrogación, pero eso se debe ganar. Pero naturalmente el tema de la votación va a ser fundamental. Realmente la derecha participa, cuántos votos saca la derecha, porque aunque algunos dirigentes dijeron que no van a participar, pero también el pueblo hay que ver cómo reacciona, porque la abstención no implica que toda la militancia lo respeta. De repente también quieren participar y votar, en contra de otras opciones. Muy bien, en eso andamos. Muy bien, camarada Carolus, tenemos más preguntas que te las voy a agrupar. Si puedes ir tomando nota, muchísimo mejor y así les das respuesta colectiva. Y tú me dices el tiempo que yo tengo. Bien, vale. Disponible. Bueno, si puede ser un poco breve, ya llevamos prácticamente 1 hora y media. Lo digo fundamentalmente porque
algunos compañeros han tenido que abandonar ya la videoconferencia, pues muchísimo mejor. Sí, sí. A ver, preguntan, ¿cuál es la posición del PCB sobre la ley antibloqueo? El compañero Álvaro Torres pregunta, ¿qué opina el PCB sobre bandera roja? La compañera Sara Rosenberg pregunta si tácticamente para las elecciones debilita el proceso presentarse de manera separada. El compañero Carlos Ríos saluda inicialmente, es el coordinador nacional de Nación Andaluza y pregunta, la ley electoral desde el PCB, ¿se plantea la APR como algo más que una coalición electoral? ¿Se plantea la APR como un proyecto de confluencia política de fuerzas marxistas y antiimperialistas más allá de las elecciones? Otro compañero indica que el PSV ha reaccionado con agresividad contra la APR, con ataques legales contra el PPT y Tupamaros, ataques contra sedes y movilizaciones del PCB y la APR. ¿Cree que después de las elecciones el PSV dejará los ataques y dialogará con las fuerzas revolucionarias a la izquierda del PSV? Cuando el PSV ha perdido las elecciones no ha sido por un aumento de los apoyos a la derecha, sino por la abstención. Yo creo que más o menos has contestado anteriormente. ¿Cree que la APR puede movilizar las bases chavistas que se abstienen en los comicios anteriores? Con el deseo que los representantes, el compañero Manolo García de ADAC, sean derrotados, bueno, manda un fraternal saludo y la asociación José Martí también transmite un saludo de amistad y agradecimiento por la invitación. Esas son las preguntas. Si mira, son 1:30 prácticamente. Si puedes contestar como mucho en un cuarto de hora, yo creo que con cerca de 2 horas que tenemos podríamos ir concluyendo. Gracias, camarada Carolus. Muy amable, Víctor. En último caso me cortas el micrófono. Ya está. Muy bien, entonces estamos después en otros momentos a los temas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por su participación, por su interés. El tema ley antibloqueo. Nuestra respuesta es que nosotros estamos de acuerdo que necesitamos unas leyes, no una ley, unas leyes que enfrentan en una forma real toda la política de agresión del imperialismo, pero no estamos de acuerdo con esa ley antibloqueo que fue presentado por el presidente Maduro. Porque, en primer lugar, estamos acostumbrados desde época de Chávez que todos los planteamientos se discuten popularmente, democracia participativa. Entonces uno simplemente está informado por la televisión, por la televisión que algo fue aprobado. Eso recibe un rechazo no del Partido Comunista, eso recibe un rechazo popular. Y además hay aspectos dentro de ese planteamiento que se presentó y ya se aprobó, sin mayor discusión ni nada.
que nosotros vemos un gran peligro de avanzar con la privatización que exactamente con Chávez se nacionalizó especialmente los sectores estratégicos como la parte de energía, la parte de minería, las telecomunicaciones que son para la defensa de la soberanía. En esa ley que se presentó está claramente planteado que el presidente ya no será el Parlamento ni será la Asamblea Nacional, sino el presidente puede tomar decisiones. Si esa sería una época de revolución, uno podría aplaudir, pero como no estamos en una época de revolución, sino donde hay diferentes sectores en la lucha de clase, bueno, eso es un grave peligro. Además, esa ley, tengo que ya pasar al otro punto, indica claramente que hay efectos que no se van a decir ni publicar. Entonces, eso, ¿quién decide eso? ¿Quién tiene la verdad? El presidente, una persona solamente. Entonces, por eso nosotros apoyamos el debate de una ley antibloqueo, pero estamos en contra que eso se aprobó sin debate ninguno y supuestamente está encima de la Constitución. Bandera roja es muy corta, eso no existe aquí. Bandera roja fue de la ultra izquierda en los años 80, 90, después apoyó a Chávez en el 98, después saltó a la contrarrevolución, estuvo presente en el golpe de Estado en el 2002, estuvo presente en todas las acciones contrarrevolucionarias, con muertes y heridos, ya lo mencionamos, a partir de 2014, y en general no tiene no exagero, ninguna presencia ni popular ni política. La derecha lo utilizaba siempre a decir, también hay supuestamente sectores revolucionarios contra Chávez. Fíjate, esa bandera roja ayuda para eso, y por eso también fueron financiados, para una supuesta oposición de la derecha unido con de la izquierda unido por la no existe. Muy bien, tácticamente separado, ese es el gran tema. Pues digo, nosotros entendemos la necesidad de la unidad. Eso no estaría afectado por el tema de las elecciones parlamentarias. Yo no digo ningún secreto, yo estoy trabajo en el Frente Internacional y estoy en excelente comunicación con el canciller de la República, con el compatriota Jorge Arias. En el trabajo internacional trabajamos juntos. El PCB está en Ginebra defendiendo la posición del gobierno en los derechos humanos, etc. Significa hay muchos puntos con bien diferencia. No debería afectar si se trabaja bien. El objetivo es lo mismo. Hay temas que exigimos que se discute y ojalá después de las elecciones se van a discutir. La ley electoral en momento no permite la presentación de la Alternativa Popular Revolucionaria como organización electoral. No fue admitida. Por eso todas las organizaciones, los partidos que se presentan en la Alternativa Popular Revolucionaria van a votar con la tarjeta del Partido Comunista. Eso también es algo históricamente nuevo. Normalmente había mucha pelea entre la izquierda
Esta vez no. En ese momento simplemente la parte real indica que hay otros partidos que fueron eliminados por el Tribunal Supremo de Justicia en épocas de una supuestamente revolución, pueden que en el momento no tienen la posibilidad de participar con sus símbolos en las elecciones. Aquí otra pregunta lo menciona el PPT. Muy bien, fue decapitado la dirección por el Tribunal Supremo de Justicia. Eso es para nosotros es inaceptable. Un tribunal cumple funciones que corresponden a la militancia del partido. La militancia tiene el derecho de convocar congresos, la militancia tiene el derecho de cambiar la dirección de su partido y no el Tribunal Supremo de Justicia que decapitó la dirección e impuso desde afuera una nueva dirección, una dirección que está afín al PSV. Fíjate, un absurdo antidemocrático ante todo. Por eso la ley electoral dice no permite la presencia de la alianza, pero sí todo el mundo se sentirá representado por el Partido Comunista de Venezuela. Eso también es importante para ustedes. Si el 6 de diciembre sale un voto para el PSV, no necesariamente es comunista, sino que es un voto de la más amplia alianza, que es algo muy positivo. Seguimos. Bueno, el tema de la agresividad, eso denunciamos puntualmente. No hacemos un escándalo de eso. Eso es lastimosamente lo pasa. No por Estado, policía, cuerpos de seguridad que de repente visitan, entre comillas, los locales del Partido Comunista. Eso no existió durante los últimos 50 años. Porque ningún gobierno de la derecha, después de los 60, se atrevió a entrar, intervenir en locales del Partido Comunista. ¿Vale? Ahora otra vez vivimos eso. Pero no tomamos eso como un escándalo. Lo denunciamos y peleamos. En eso también la lucha política, alguna cosa hay que pelearlo. No solamente ir con las leyes en la mano. Tenemos que recordar, el PSV no es un partido como nosotros lo conocemos. Es un movimiento con diferentes grupos, diferentes ideologías también. Hay gente revolucionaria, hay gente marxista, pero también hay empresarios que van a defender naturalmente que el capitalismo se recupera en Venezuela. Por eso hay que andar, hablo de nosotros, con cuidado, sin sectarismo. Por eso siempre estamos en contacto donde se puede con el PSV. No hay problema, pero también defendiendo los principios, que yo creo es un derecho de cada uno. El tema de la abstención ya planteamos, correcto, es un enemigo a vencer, la abstención, y ahí pueden pasar en una forma simplificada dos cosas, que o gana la hipótesis que las diferentes opciones, el momento PSV y la alternativa popular revolucionaria, confunden al pueblo y ayudan a la abstención, o puede pasar todo lo contrario, que pensamos también puede pasar, que el PSUV tiene su votación, que va a ser la gran mayoría. Ahí no tenemos falsas ilusiones, porque maneja todo el aparato del Estado, pero también los chavistas descontentos. O uno dice los chavistas marxistas y de izquierda, tienen otra alternativa para estar presente, que antes no tenían. Antes había la bipolaridad. Entonces, claro, el chavista descontento tampoco va a votar por la derecha, ¿no? Se abstuvo.
vamos a ver, el 6 de diciembre nos va a decir cuál es un poco la línea. Eso también, la última pregunta, muy bien. Nosotros no hacemos competencia, no queremos hacer competencia con el PSUV en la pelea por la base chavista. Eso también es algo que hay que subrayar. No es, tenemos que estar unidos al fin para lograr ganar la pelea. Pero en ese momento sí hay sectores que también se expresan, sectores populares, intelectuales. Ahí está Luis Prieto García, un intelectual, pero de alto calibre, ven que tiene la misma posición frente a la ley antibloqueo como el Partido Comunista. ¿Ven? Y él siempre estaba al lado del PSV. Por eso, si se permite el debate, eso se elimina. Ahora, como no se permite el debate, como no se permite la crítica, como no hay una mesa redonda de debate, sentarnos juntos, bueno, entonces se aumentan las diferencias. Eso no en Venezuela, yo creo en cualquier parte del mundo es. Entonces nosotros insistimos en una mesa de diálogo que el gobierno lo tiene con la derecha, y ustedes lo saben, también por eso sale en la prensa internacional. El gobierno tiene ese diálogo constante con la derecha, y la derecha está ganando posiciones. Por ejemplo, el cambio de ley electoral fue impuesto por la derecha, una condición, pero no hay diálogo con los sectores que siempre defendieron en las épocas más duras de la contrarrevolución, del golpe de Estado, al proyecto bolivariano. No hay diálogo con los sindicatos, y tenemos un presidente obrero, como ustedes saben. No hay diálogo con los sindicatos. Las protestas que muchas veces son por el agua, por la gasolina, por la comida, por la medicina, en una forma inmediata se pone contra. Y eso es el peligro, y esperamos que ese peligro no se expresa en las elecciones, y quien tiene otra opinión puede votar por la alternativa popular revolucionaria a través de la tarjeta del Partido Comunista. Entonces terminé con una propaganda electoral. Bueno, tenemos un penalti de última hora. El árbitro, además, es un penalti justo y nos lo transmite el compañero Yarba desde Málaga y nos pregunta sobre la postura del partido acerca del Sáhara Occidental. Finalmente nos traslada un saludo la Asociación de Amistad con Cuba Miguel Hernández a través de su representante Jesús Gil Porcel. Y con la respuesta concretamente que le des al compañero Yarba, sí que vamos a finalizar ya. Así que tira el penalti adecuadamente, camarada Carolus. Ok, muy bien. Abajo a la izquierda. Muy bien, otra vez repetí. Vemos que no puedo agradecer ni conocer a todos ustedes que participaron. Un gran abrazo revolucionario, comprometido, un gran abrazo internacionalista, y en ese sentido también va la respuesta a la pregunta del compañero. El Partido Comunista de Venezuela tiene un alto compromiso internacionalista. Nosotros siempre defendimos el derecho del pueblo a su tierra, a su territorio. En Venezuela ese tema tiene cierta ventaja porque por razones tácticas las relaciones con diplomáticas, formales, con el pueblo polisario
fueron iniciados en los años 80 bajo un gobierno cristiano sociano. Eso también puede pasar. Por eso aquí tenemos en Caracas tenemos una embajada, un embajador, que siempre estamos bien informados y apoyamos cualquier iniciativa en esa lucha por los derechos del pueblo polisario, del Frente Polisario, para el pueblo saharaui, del Frente Polisario, para realmente vivir en su patria que todos queremos. Pues finalizamos